Muy bien, segundo bloque con un lujo que nos damos. Oscar Blota. Hola, Oscar. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy Gracias bien. por venir. ¿Cómo anda todo? ¿Bien? No, pero No. ahora te cuento. No, pero tirando. El programa va a ser contarte cómo me va, me parece. Me robé de internet, que no siempre dice la verdad internet, ¿no? No. La primera editorial de Satiricón. Y me pareció que estaba como piola porque... Del número 1, porque tuvo 3 periodos. A ver si te dice algo A esta ver. editorial. Esta salida de Satiricón es decididamente absurda, como todo el mundo sabe, porque dicen, las cuestiones del país parecen estar impregnadas de una jalea de tristeza, de una pasta pegajosa, y la falta de ganas de sol o de risa se ha convertido casi en el pan de cada día. Sí, puede ser de la primera edición. De la 1-1. Puede ser de la 1-1. 70 ahí. Y 4, 74, sí, 74. Lo que ocurre es que pasaron como 35 años y la memoria falla, sobre todo de los jóvenes que nos ven, no saben ni de qué se trata Satiricón, ¿no? Ahí veo que publicaron la primera tapa. Es la primera en el tapa. año. Esa tapa la dibujó Blota Padre, Blota Padre. que fue un tremendísimo dibujante en la época cuando no había celulares, ni high definition, ni nada, y trabajó en Paturuzú. Y bueno, y esa es parte de la historia que voy a contar. ¿Colaboraba en las ediciones de oro de Paturuzú con Quinterno? ¿Cómo Sí, eran? sí, ¿Cómo él hacían? empezó desde muy joven a trabajar en Paturuzú. Y sí, trabajaba en el libro de oro de Paturuzú, Paturuzú, Paturucito. Sí, sí. ¿Y qué ha sido, Oscar? ¿Transmisión de talento por una cosa genética o qué de tu padre? No se No lo sabrá sabes. nunca. ¿O lo Tengo mamaste vos que ir a de una muy bruja chico? que me lo diga. Sí, obviamente nacer en la casa de un artista genial, porque el viejo era realmente genial, debe haber influido muchísimo, seguramente. Cuando digo genial, me refiero a las personas que tienen un talento extra, que son dotadas con un talento extra, como fue el caso de Blota Padre. ¿Cómo era él? Muy parecido a como soy yo hoy. Pues me dejé la barbita como se dejaba él y cada vez, por ejemplo, en este momento me miro en el espejo y de repente veo a mi papá. ¿Y su forma de ser, digamos? Era un tipo campechano, porque él nació en 25 de mayo. Era un tipo normal con un talento extra, cosa que lo hacía más raro todavía. ¿Hay armaron un museo con la En historia de él? 25 de mayo, exactamente. Está el Museo Oscar Blota, dedicado a mi papá. Ser un artista tan trascendente como tu padre, ¿vos sentís que en ese momento él tenía ese reconocimiento, digamos, o nunca es contemporáneo con...? Había un reconocimiento popular porque Paturuzú en ese momento editaba como 450.000 ejemplares Tremendo. por semana. Y la población creo que no llegaba a 6, 7 millones de personas, o sea que proporcionalmente era como un rating altísimo de televisión. Una por hogar había. Exactamente. Una cosa tremenda. Tremendo, fue tremendo. ¿Quién Y, no se crió, no, con Paturuzú? bueno, los que tienen 30 años no. Bueno, definitivamente, quiero Claro. decir, los de aquella época... Sí, de aquella época. Yo ya con mis 50, mis siestas en lo de mi abuela eran con Con Paturuzú, Paturuzú y Paturucito, Ni hablar. exactamente. Bueno, volviendo a si era reconocido o no. Obviamente era muy reconocido, cosa que a él mucho no le influía, pero sí a la familia. Por ejemplo, era como si fuera hoy un artista de la televisión. Íbamos a un restaurante en Mar del Plata porque creo que Pinamar ni existía en ese ¿Veraneaban ustedes en Mar del Plata? En Mar del Plata siempre, cuando se veraneaban 2 meses. Y en los restaurantes venía la gente, los mozos, o lo reconocían a mi viejo para que le haga algún dibujo y firmara. O sea que sí tuvo su gran fama en ese momento. Y bueno, pero él lo percibía como una cosa normal, era un tipo muy humilde. Era, Humilde. Muy humilde, sí. ¿Y vos empezaste trabajando con él? No. Yo ¿Cómo siempre fui independiente. Ajá. Digo la verdad. Cuando tenía 15 años, en tercer año, por unas travesuras que hicimos en la escuela normal mixta de Quilmes, no nos reinscribieron. Entonces yo tuve un año sabático, de vago. Obligado. Obligado. Entonces mi papá me recomendó a una agencia de publicidad de un amigo de él,
que se llamaba Publicitaria Argentina, hacer de ayudante. En ese momento existía mucho el rol del ayudante, o sea, se aprendía viendo a los demás dibujar. Pero vos ya dibujabas. Sí, dibujé desde muy jovencito. Ahí tenían esta historia, empieza a los 15 años. Entonces un día me llama el capo de ahí y dice, ¿te animas a dibujar en una revista? Lo que más me gustaría. Y me recomendó a Tía Vicenta. Tía Vicenta. Porque él era amigo del Andrú. Y entonces ahí hice mi primer dibujo, a los 15 años, en Tía Vicenta. Bien. Después dibujé en todas las revistas. ¿Y ya no paraste? No. Y ahí dibujé en todas las revistas argentinas. Y ese hasta humor, que me fui. Humor ácido, sarcástico, si se quiere. Era una manera muy atrevida de hacer periodismo en ese tiempo. Yo creo que ese tipo de humor empieza con Satiricón, hace 35 años atrás. Yo acababa de venir de Estados Unidos, donde viví bastante tiempo, y vine creyendo que esto era Estados Unidos, craso error, porque estamos bastante lejos de ser eso, donde había percibido ahí un nuevo tipo de humor, que era más costumbristas, más fuertes, porque hasta ese entonces el humor era muy naif en la Argentina. Paturuzú eran chistes muy light. Ingenuos, por ahí. Ingenuos, sí. De grandes dibujantes, mejores que ahora, pero el humor en sí era más ingenuo. Y entonces de ahí salió a Satiricón, un poco inspirado por lo que yo había visto afuera. Afuera, exacto. Pero para acá era una cosa completamente revolucionaria. Llegamos a tirar Satiricón desde que el primer número salió, creo que fueron 24 números. Después la censuraron varias veces porque era terrible para esa época. Hoy día la lees y es inocente. No, inocente no es, pero no tiene la potencia revolucionaria que tenía en ese momento. Y por revolucionaria me refiero al libre pensamiento. El libre pensamiento. Libre pensamiento. A la libertad. Y había algo que llamabas, leí por ahí, el círculo hermético. Exactamente. Era animarse a esos temas que nadie ponía en gráfica. Ahora te cuento el círculo hermético. Vuelvo unos minutos para atrás cuando te estaba contando por qué fue importante Satiricón. Porque en ese momento, en los, creo, 16 o 18 números de la primera etapa hasta que me la cerraron, siempre cada edición vendió más que la anterior. O sea, nunca supimos el techo. Cuando la cerraron vendíamos 305.000 ejemplares. O sea que para esa época era tremendo y fue un fenómeno que se agotaba en 24 horas la revista. Punto. El Círculo Hermético fue una copia de un libro de Hermann Hesse que habla... No, que menciona a Hermann Hesse, que lo escribió un chileno que fue amigo de Hermann Hesse y Jung, y lo llamó el Círculo Hermético, que era un círculo hermético, como su palabra lo indica, de amigos que pensaban igual y estaban investigando cosas de la vida y la existencia. Y se nos ocurrió llamar a ese círculo, que sería, porque Satiricón fue como un club hermético, un círculo hermético. ¿Con quién? ¿Con Mactas en ese? Con Mactas, Ulanowski, Dolina, Ginsburg, Abrevaya. Nombres, ¿no? Todos eran todos pibes. Claro. Ginsburg, cuando empezó con nosotros, tenía 17 años. Llevó un seudónimo. Tenían un seudónimo que no me acuerdo. Sí, eran tres. Era Ginsburg, Abrevaya y otro más. Y firmaban trigésimo, something like that, algo así. Que decían que era de mala suerte. ¿Y qué rol cumplían ellos en Satiricón? Pibes que escribían, porque eran nenes. Por ejemplo, Ginsburg con Abrevaya escribían en ese momento para la radio. No me acuerdo si era para el programa de Cacho Fontana. Por ahí me falla la memoria en algunos datos. Y traían una carpetita con frasecitas. Y la secretaria me lo ponía siempre en la oficina y decía, no lo quiero ni ver, no lo quiero ni ver, ni ver. Y a raíz del empecinamiento de la secretaria de dejarme la carpeta y diciendo, ¿por qué no los atendés? ¿Por qué no los ves? Eran persistentes, muchachos. Eran persistentes hasta que al final los vi.
súper talentosos ya de pibes y empezaron a trabajar, y con Ginsburg fue realmente un amigazo. Fuimos a través de la vida, lo que duró de la vida, fuimos muy, muy amigos. Y ahí nacieron todos los que están hoy en la palestra y en el Candelero, nacieron en el Satiricón. Todos, pasaron todos, los dibujantes sobre todo. ¿Y Satiricón por qué el nombre? Porque hay una... Eso viene de Petronio, de un libro de Petronio que se llamaba Satiricón, y la idea del nombre fue de Cassioli. Cassioli. De Andrés Cassioli. ¿Ustedes eran socios con Cassioli? Socios y hermanos y amiguísimos. Ajá. Muy amigos. Cassioli falleció. Sí, usted, pero digamos, la idea, el concepto de Satiricón fue tuyo. Exactamente. Pero el nombre se le ocurrió a él. Bien. ¿Y las tapas las hacía él? Algunas, la mayoría las hacía él, hipertalentoso Cassioli. Hoy día no creo que haya un tipo con ese talento. Y a ese talento sumale la productividad. Ajá. Cassioli era un workaholic tremendo, dibujaba y dibujaba, dibujaba, a diferencia mía, que yo no era tan workaholic como él, pero hacíamos una buena pareja porque ambos teníamos la conducción de... Pero de el la... isólogo que caracterizó a Satiricón es tuyo. Sí, sí, sí. ¿Tenemos algunas tapas? Ahí está. Esa creo que es la tapa de la segunda época, donde están las tapas anteriores. La revista que hace un año nos mandaron a guardar. Exactamente. Satiricón 23. Sí, claro, o sea que duró 24 números, la cerraron y al año volví a salir con esa tapa. Y mira esa. El otro Yo del General. Esa tapa es de Cassioli. Para ese Qué momento, tremendo, ¿no? eso era tremendísimo. Y acá hay una anécdota. Se ve que a Perón esa tapa no le gustó, Ajá. por los cuernos tal vez, y a través de una especie de abogado testaferro de Córdoba nos iniciaron un juicio que tuvimos. Satiricón tuvo cantidad de juicios. Me imagino. Y ese juicio quedó anulado misteriosamente, de lo cual dedujimos que era porque eran los cuernos de Perón. No digo que haya sido cornudo, ni lo digo porque no. Pero por miedo a que el juicio se trataba de eso, por esa tapa, se ve que lo silenciaron y lo dejaron ahí. Bien. ¿Y qué año hablamos esto? Ni me acuerdo. Ni te acordás. En la tapa debe estar el año. Bueno, Satiricón marcó un tiempo por muchas cosas, digamos. El humor político, por un lado, y la llegada de quienes después fueron popes en lo que hicieron, ¿no? Muchos Claro. se despegaron de la gráfica. Sí, sí, en la actualidad sí. Por ejemplo, Hanglin. En la segunda época Hanglin fue jefe de redacción de la revista. Sí, Magda se dedicaron a la radio, Ulanowski también. Yo creo que el cambio de Satiricón radicó en que varias novedades tuvo respecto a lo que era el periodismo en ese momento. Primero, la irreverencia juvenil de todo lo que le hacíamos. Hoy día yo no sé si haría lo mismo, no soy la misma persona que hizo eso. Entonces en ese momento no nos gustaba nada, Claro. El cine no nos gustaba, la televisión no nos gustaba, el gobierno no nos gustaba. Y esgrimíamos lo que te dije en un principio, la idea de la libertad, sobre todo de expresión. Por eso Satiricón fue un crisol de ideas. Muchos dicen que éramos de ultraderecha, otros que éramos guerrilleros, otros que éramos zurdos. Nada que ver, era un crisol de ideas donde había de todo. Casualmente, años después, entendí que ese crisol de ideas era lo peligroso. Era muy fuerte ideológicamente Satiricón en pos de la libertad, ¿no es cierto? Casi sin proponérselo. Exactamente, salía naturalmente eso, de ese círculo hermético que nos reuníamos. Satiricón realmente fue, en lo que hace a mi vida personal, una experiencia muy interesante. Primero que era muy divertido hacerla, y esa diversión obviamente se le contagiaba a la revista, ¿no? Después del corte vamos a hablar del Blota, después de Satiricón. Perfecto. ¿Nos va a regalar algún dibujo? Sí, cómo no. Y me va a contar por qué la K en Oscar. Y si fuera para esta época hubieran dicho otra cosa. Pero no, fue mucho antes. Fueron muchísimos años antes. Ya venimos con Oscar Blota.